¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, hemos llegado al fin de este primer emocionante viaje por el mundo del derecho civil. Civil 1, personas. Nos va a tocar ver hoy día el último tema, el tema 19. Lo hemos intitulado El tiempo en las relaciones jurídicas. Empecemos. Primero, importancia del tiempo en las relaciones jurídicas. La pregunta de rigor es, ¿qué es el tiempo? ¿Cómo se conceptualiza el tiempo? ¿Cómo se denomina el tiempo? Es un fenómeno de la naturaleza que tiene que ver con el transcurso de lo que el hombre ha ido a lo largo de muchísimas civilizaciones tratando de señalar, de marcar, de parametrizar, de estandarizar. En estaciones, primero, en fiestas, en eventos anuales, con la mirada hacia el universo. Pero básicamente es un fenómeno de la naturaleza que no está bajo el control del hombre. Muchos dicen que es el verdadero tirano del hombre moderno. Lo único que hace el hombre es medirla y nosotros aplicamos nuestras actividades a ese tiempo, a ese fenómeno de la naturaleza en la que lo que el hombre hace es medirla en sus efectos. Dentro de los hechos jurídicos más importantes, como que el tiempo es un hecho jurídico, además no sometido a la voluntad, a la potestad del hombre, este hecho jurídico tiene muchísimo que ver con la naturaleza, con el tiempo. Definitivamente porque a partir de cierta etapa temporal pueden empezar a aparecer derechos o terminar. Si el hombre nace en un determinado tiempo, a partir de ese determinado tiempo comienza su personalidad. Si el hombre muere en un determinado tiempo, lo mismo. A partir de ese determinado tiempo terminará su personalidad. Si el hombre tiene diferentes edades y llega a una etapa donde la ley le considera mayor, maduro, también pues, en ese sentido se verá que el tiempo tiene importancia. Normalmente, bajo la estructura de una nomenclatura o una línea temporal, todo lo que suceda en ese momento, en ese lapso, tiene importancia jurídica. El hombre desempeña ciertas actividades, actúa, y otras actividades tienen importancia jurídica y pueden tener o pueden crearse hechos, actos y negocios jurídicos en un tiempo. ¿Cuál es su origen? Definitivamente ha habido muchas formas y muchas civilizaciones que se pusieron a medir el tiempo. Algunos con mayor o menor precisión, algunos con mayor o menor eficacia. Normalmente se empezó a medir el tiempo por estaciones, por épocas, por temporadas. El origen técnico del tiempo como lo conocemos ahora, ni duda cabe
que se la debemos a los romanos. El derecho romano, con el calendario juliano, establecía que el año ya tenía 365 días y 6 horas. El año tenía que ver con un fenómeno natural. Tenía y tiene que ver con un fenómeno natural que es la traslación o la rotación, mejor dicho, decía la traslación de la Tierra alrededor del Sol y la rotación sobre su eje. Ese calendario indicaba que, como he repetido, el año tenía 365 días y 6 horas. Cuando los astrónomos con más precisión, con más conocimiento, con más dedicación, van determinando de que había ciertos errores, ciertos conflictos, en 1582 determinan que el tiempo que dura esa traslación es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Particularmente estos temas técnicos los tomo como están, no me pongo a cuestionarlos de ninguna manera. A partir de ese momento entra en vigencia el llamado calendario gregoriano, que está actualmente vigente. Obviamente, ustedes saben perfectamente que esa diferencia en minutos se subsana con poner un día cada 4 años, el llamado año bisiesto, llevar al mes de febrero con 29 días, un día más. El tiempo se mide por años, pero también se mide por meses. También se mide por días, por semanas, quincenas. A nosotros nos interesa mucho saber qué es el mes. Los 30 días, 30 comúnmente aceptados, que dura la vuelta de la luna alrededor de la Tierra, es el calendario, iba a decir el calendario lunar, es el mes. El mes. Normalmente en materia jurídica, los plazos, los lapsos, no normalmente, fatalmente, están ligados al tiempo. Al tiempo. Hay que medirlos alrededor del tiempo. El artículo 1486 del Código Civil dice: el tiempo se computa para fines de derecho conforme al calendario gregoriano. Es preciso, es absolutamente cierto. Vamos a ver que si tenemos plazos en algunas circunstancias, ya tenemos relación al tiempo y es imposible subtraernos de la influencia que tiene el tiempo en la vida de los hombres. Punto segundo, cómputo del tiempo. Las medidas de tiempo normalmente conocidas en materia jurídica está en función a dos grandes cómputos del tiempo: el cómputo civil y el cómputo natural. Entendamos que es el cómputo civil. Este mide el calendario gregoriano al tiempo mediante el calendario gregoriano por días enteros, meses completos, años redondos. No mide por minutos, por segundos, por horas.
Los términos, plazos, es decir, los tiempos en derecho, se miden tomando en cuenta el cómputo civil. Y se llaman civil porque es una idea, una creación del hombre. De tal forma, y para ejemplarizar si hoy ocurre a las 19 un hecho jurídico de cualquier naturaleza, el tiempo para computar ese acto va a comenzar a partir de las 0 horas del día siguiente. ¿Correcto? ¿Entienden? Muchos dicen, hoy día cumplo 18 años, soy mayor de edad. No, legalmente, ¿sabes qué? Mañana vas a ser mayor de edad o mañana a las 0 horas. Ese plazo se va a cumplir. Esto es muy importante tenerlo claro en materia procesal, porque muchas veces ocurría antes, ahora ya no, ya ha quedado bastante más claro, algunos conflictos, problemas con esa situación. Los romanos decían, con respecto a cuándo exactamente, el dies computatum in termino, que significaba que el día desde el cual se computa, o el dies non computatum in termino, desde el día en que no se computa. Eso a veces nos sucede a nosotros. Dicen, de lunes a viernes, ¿cuántos días hay? Y mucha gente empieza a contar desde el martes. Martes, miércoles, jueves, viernes, son 4 días. Dentro de la estructura del cómputo civil está claro, porque hemos dicho desde las 0 horas del día siguiente, pero solo desde el cómputo civil para estos efectos. Pero normalmente el día lunes hay que vivirlo, claro que sí. Entonces, ¿cómo se computa el término? El día inicial no se computa el término, sino claramente, repito de nuevo, desde las 0 horas del día siguiente. Si a alguien se le presta un bien por 30 días, el plazo no corre a partir de hoy, sino a partir de las 0 horas del día de mañana. Eso es apuntar los términos bajo el cómputo civil. En el cómputo civil corren todos los días, inexorablemente, hábiles o inhábiles, de lunes a domingo, sin alteración alguna. El último día también se computa, pero de forma entera. Es decir, el día final también se computa en forma total, de tal manera que el plazo a vencer en esa fecha determinada se completa un día después. Así de simple. ¿Qué sucede si la fecha de vencimiento de lo que fuere cae, de acuerdo al calendario gregoriano, en un año bisiesto, en un día 29 de febrero? En cuyo caso una de las pocas salvedades es que se considera vencido un día antes, el 28. A no ser que haya vencido en un día inhábil, puede ser. Feriado, festivo, declarado por ley. Entonces sí se considera el día siguiente. El artículo 1487 del Código Civil dice: computación de los meses y los años. Primero, el mes o los meses y el año o los años se computan desde el día siguiente de su iniciación hasta el día de la fecha igual a la del mes o de los meses y a la del año o de los años que respectivamente sean necesarios para completarlos. Así, el lapso comenzado el día 15 de un mes concluirá el día 15 del mes correspondiente para completarlo, cualquiera sea el número de días del mes o de los meses y del año o de los años. El artículo 1488 tiene como nomen juris computación por día. Primero,
Los lapsos de días se cuentan desde el día siguiente al del comienzo, cumpliéndose en el día que corresponda. Parágrafo segundo. Los días se entienden de 24 horas completas que corren de una medianoche a otra. 1489. Continuidad de los lapsos. Primero, los lapsos transcurren continuamente hasta la expiración del último día, incluyendo los días domingos, feriados e inhábiles. Parágrafo segundo. Se exceptúan de esta regla los casos en que por determinación expresa deben contarse los días útiles solamente. Punto tercero, cómputo natural. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué es el cómputo natural? Este cómputo del tiempo no se aplica en materia sustantiva, en las relaciones reguladas por el Código Civil o el Código de Comercio u otros códigos, excepcionalmente en materia procesal. Y eso ha cambiado también ahora, con la ley 439. Antes había, en materia de plazos para apelar, había el llamado plazo del cómputo natural, día a día, hora a hora, minuto a minuto. Pero sigamos estudiando. ¿Qué es el cómputo natural? Es aquel que mide el tiempo de momento a momento. Como la naturaleza, por eso se llama cómputo natural. El tiempo de segundo a segundo. En la anterior legislación, en la 12760 del Código de Procedimiento Civil, se establecía un plazo natural para apelar una sentencia, no días enteros, había días naturales, dependiendo de la hora que estaba consignada en la sentencia. Actualmente esto, con la ley 439, ha cambiado. Bueno, esto también daba lugar a muchas cosas. La llamada notificación mediante notario. No llegaban o estaban atrasados, iban donde un notario, le pagaban y le decían que habían entregado antes de esa hora, el notario daba fe y punto. En el fondo, como que era una medida irrita. Actualmente no. Así está en el artículo 90 de la ley 439, que dice comienzo, transcurso y vencimiento. Los plazos establecidos para las partes comenzarán a correr para cada una de ellas a partir del día siguiente hábil de la respectiva citación o notificación, salvo que por disposición de la ley o de la naturaleza de una actividad tuvieran el carácter de comunes, en cuyo caso correrán a partir del día hábil siguiente a la última notificación. Obviamente la salvedad tiene que estar determinada y claramente identificada. Días hábiles y días feriados. Los días hábiles son todos los días en que funciona la administración pública. Anteriormente todos los días eran hasta el día sábado, ahora no, ahora es de lunes a viernes donde los tribunales de justicia trabajan, ¿correcto? Entonces son días inhábiles, por consiguiente, los días sábados, los domingos y los feriados. Si un feriado cae en domingo, es muy probable que, de acuerdo a ley, se traslade esto, no acostumbramos, pero podría hacerse más adelante, más común, en muchas partes se hace, justamente para favorecer el turismo interno. Pero en el cómputo civil o en el cómputo natural, todos los días hábiles o inhábiles se computan. En materia civil solo se puede hablar de días hábiles y días inhábiles, no de horas hábiles. Ojo, en materia procesal vamos a ver también en su momento cuando llegue que hablamos de
horas extraordinarias. Pero ahora ya no es así. Ya no es así. Definitivamente en otras legislaciones esto varía completamente, ¿no? Muchos hablan de la puesta o la salida del sol, ¿ah? De la salida del sol, que había que esperar la salida del sol para iniciar los actos jurídicos que correspondían. Nosotros no tenemos esto de la salida del sol, porque si se lo toma literal también sería problemático cuando tengamos un día nublado. Normalmente los horarios de administración son fijados por el Consejo de la Magistratura. Ahora están trabajando en este tiempo de pandemia en un horario continuo, hasta horas 14, trabajando menos tiempo. Están trabajando juzgados hábiles determinados días, pares determinados días e impares en otros. Después se volverá a la rutina común. No hay problema, eso no es inconveniente, uno se va acomodando. Entonces, obviamente, también en materia procesal, las notificaciones tendrán que respetar esas salvedades. Punto quinto, plazos fatales y no fatales. ¿Qué es el plazo? Habíamos visto, esto ya lo vimos, es un evento futuro y cierto, un lapso. El lapso siempre se refiere al tiempo, el lapso de tiempo. Dame un lapso de tu atención, dame un tiempo de tu atención, querrán decir, pero lapso sí. El tiempo se sabe que va a llegar, va a ocurrir, hay esa certeza. Entonces, en ese criterio, lo que el hombre hace es medirlo. Y esto da lugar a dos tipos de plazo o dos tipos de lapsos de tiempo, que son el plazo fatal y el plazo no fatal. Entendamos primero el plazo fatal. Un lapso de tiempo es cuando el derecho potestativo de un sujeto corre el riesgo de quedar extinguido. Dicho de otra forma, dicho de otra manera, los plazos fatales son aquellos que llevan respecto de un sujeto, que conllevan, diría mejor, respecto de un sujeto la existencia de un derecho potestativo, sometido a la pérdida, perecimiento o destrucción de ese derecho. Eso es un plazo fatal. Si nosotros tenemos un plazo fatal para contestar una demanda y no lo hacemos, o para apelar una sentencia y no lo hacemos, seguramente el derecho va a tomar en consideración eso. Eso significa que el sujeto tiene la potestad de hacerlo. Sabe que tiene que hacerlo. Y sabe también que si no lo hace, tiene que acarrear con las responsabilidades. El Código Civil está repleto de plazos. Hemos visto a lo largo de esta pequeña aventura en este primer libro, Personas, una serie de plazos y seguiremos viendo a lo largo de reales, obligaciones, contratos, sucesiones. Y en procesal, ¿cómo no? Por supuesto que sí. Los plazos fatales no admiten prórroga. Tampoco se pueden entender por descuidos. No. Definitivamente, si alguien ha dejado pasar un plazo y ese plazo ha extinguido un derecho, ha caducado un derecho, qué pena. Es terrible. En materia familiar, para negar paternidad de un hijo después de que se conoce la asignación de ese hijo, hay un plazo. No se hace ese plazo, qué pena. Así de simple. Plazos para demandar la evicción, hay.
plazos para demandar los vicios ocultos. Para todo hay plazos. Ahora, los plazos que no son fatales. Y con esto terminamos este último tema. Son aquellos que en que el lapso del tiempo de ejercicio del derecho no corre el peligro de extinguirse. No se destruye, no desaparece, no se extingue de ninguna manera. Es un plazo no fatal. Hay también en el derecho plazos no fatales a montones. Cuando una persona acepta la herencia bajo beneficio de inventario, tiene 2 meses para levantar el inventario. Pero no lo hace. ¿Qué va a pasar? Nada. Nada. No. No es que va a perder la herencia, sino simplemente se va a considerar heredero puro y simple. Ese plazo no es fatal. Podrá decirle al juez que por determinadas circunstancias o porque se trata de muchos bienes no se ha terminado todavía el inventario, razón por la cual el juez admitirá darle un plazo mayor. Con esto hemos terminado esta aventura de 19 vídeos de Derecho Civil 1 persona. Para terminar, simplemente decirles que las circunstancias por las que está viviendo el mundo nos han obligado a que esto se haga de esta forma, es decir, el trato personal que uno tiene con los estudiantes, con los estudiosos, como les digo yo, del derecho civil, no es lo mismo, pero hemos tratado de hacerlo lo más dinámico posible, lo más claro, conciso posible. Espero que haya sido de su atención, espero que sea que le sirva de su utilidad. Y bueno, nos veremos ya dentro de poquito en la segunda parte de este maravilloso viaje del derecho civil. Ya hemos pasado personas, empezaremos a transitar todo lo que son derechos reales, bienes, cosas, o como ahora llamado, derechos patrimoniales. Gracias. Permiso.